Bien, buenos días. Buenos días, Doc. Muy bien. Bueno, continuando con ya un tema importante que va relacionado desde luego con lo que es los soplos cardíacos. Esta clase y la próxima nos vamos a dedicar a conocer todo lo referente a la valvulopatía aórtica, tanto a la estenosis o a la estrechez del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como ser la válvula aórtica, y también la insuficiencia, ¿no? Entonces, la estenosis y la insuficiencia aórtica son valvulopatías muy comunes, tanto en nuestro medio y a nivel mundial. ¿Por qué? Porque, bueno, es una válvula, en cierto sentido, está muy relacionado con el trabajo arduo que realizan las cavidades izquierdas, especialmente el ventrículo izquierdo. Cuando ustedes, bueno, estén en contacto con estos pacientes, la primera, desde luego, forma de diagnosticarlo es mediante la auscultación, el percibir el soplo que va a estar condicionado por la estenosis o la insuficiencia. La clínica es variada y también el grado de severidad va de acorde a, desde luego, muchos factores, desde el mismo hecho de tener una valvulopatía aórtica, ya sea adquirida o en todo caso, ya sea una valvulopatía que sea de tipo congénito, ¿no? Hay muchos que lamentablemente no valoran a estos pacientes que tienen una cardiopatía congénita en una etapa inicial, ¿no? Deberían ser diagnosticados ya en la niñez, ¿no? Pero lamentablemente no son bien revisados, entre comillas, y lamentablemente ya en etapa adulta recién se llega a diagnosticar, ¿no? Pero no por el mismo hecho de repente de que el paciente acude por esta alteración. A veces es mera coincidencia el diagnóstico o a veces prácticamente el diagnóstico se lo realiza una vez que ya existe algún deterioro a nivel del funcionamiento cardíaco. Entonces, recordemos siempre que nosotros vamos a hablar perdón, vamos a hablar de los ruidos que se presentan a nivel de lo que es el corazón. El tercer diapositiva es un video que lo vamos a ver al final para poder entender bien. Entonces, ya recordábamos anteriormente que las causas de soplos, por un lado, eran el aumento de la velocidad de la sangre por las cavidades cardíacas, ¿no? El aumentar de alguna forma, bueno, pues el normal viaje de la sangre por estas cavidades condicionaba la presencia, o puede condicionar, no siempre, la presencia de un ruido extraño llamado soplo. El pasaje de la sangre por válvulas o en todo caso estructuras estrechas. El claro ejemplo, la estenosis, ¿no? La estenosis aórtica, la estenosis mitral, tricúspide, que es en menos, desde luego, su frecuencia, y también la estenosis pulmonar, que es mucho menor su frecuencia en cuanto a lo que es la estenosis como tal. Entonces, también nos puede producir un soplo, el pasaje de las cavidades dilatadas que habíamos mencionado anteriormente, el pasaje de la sangre por estas cavidades puede condicionar también esta alteración. Derivaciones anómalas, la presencia de algunos conductos que no son comúnmente encontrarlos posterior al nacimiento, como ser la persistencia del conducto arterioso, un claro ejemplo, también puede condicionar la presencia de soplos. La regurgitación, que se relaciona con la insuficiencia, desde luego, y también la presencia de uno o dos o más alteraciones ya mencionadas pueden condicionar también la presencia de soplos. Esto ya lo habíamos visto en la anterior clase, nada más para poder recalcar. Y si vemos en la imagen, la sangre va a pasar siempre de las cavidades auricoventriculares a las válvulas semilunares o sigmoides. En algún momento puede haber una alteración en estas válvulas y condicionar un soplo, ¿no? Como en este caso tenemos una estenosis de la pulmonar, ¿no? Acá podemos ver un aneurisma, una dilatación de la aórtica y bueno, pues también condiciona lo que es un soplo.
Podemos tener conexiones anómalas, como vemos aquí, la persistencia del conducto arterioso. Y bueno, pues esto condicionar también, en algún caso, la presencia de regurgitación, o puede haber estos dos casos, de tener estenosis y tener regurgitación, y la sangre de fluir, ¿no?, a la cavidad o a la estructura de la cual, bueno, pues precede la sangre. Pues puede haber más alteraciones, ¿no? Eso es desde luego dependiendo de la alteración a nivel cardíaco. Nosotros tenemos que tener en cuenta que una vez que, bueno, pues tenemos una alteración, tenemos que ir analizándola y viendo qué otros estudios nos van a ayudar a concluir con lo que es el diagnóstico como tal. Por lo tanto, nosotros en este tema, desde luego que es el inicio de ver todo lo que es referente a valvulopatía aórtica, vamos a centrarnos por un lado en la clínica y posteriormente vamos a centrarnos en un estudio muy importante que lo realizamos para poder confirmar dicha alteración, que es el ecocardiograma. Bien, entonces vamos mencionando que la estenosis aórtica es nada más que una estrechez a nivel de lo que es el tracto de salida, como podemos ver acá en la imagen, una obstrucción prácticamente que impide el pase de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿no? Vemos acá como la válvula aórtica está cerrada y están pidiendo que la sangre pueda viajar de forma normal a nivel de la aorta. Este hecho puede implicar varias alteraciones, como el mismo hecho de que existe una hipertrofia, ¿no? Existe un engrosamiento de la cavidad de la pared del ventrículo izquierdo, como vemos en la imagen. Si bien esta estenosis o esta estrechez va a producir o a evitar que salga la sangre de forma normal en el sentido de que va a salir poco volumen, no el volumen correcto, también la sangre va a tardar en salir porque estamos hablando de un orificio estrecho, a la larga puede existir esta hipertrofia. No es desde luego a los días, ¿no?, sino esto se va presentando en los años prácticamente de lo que no se va haciendo el diagnóstico. Es muy importante también mencionar que esta hipertrofia va a estar condicionada también por el grado de estenosis, ¿no? Qué tan estrecha va a estar la válvula aórtica. Porque si hablamos de una estrechez leve, bueno, prácticamente el paciente puede vivir con una estenosis aórtica leve, no va a manifestar de repente síntomas. Si tiene una estenosis moderada, de repente va a presentar síntomas solamente cuando haga algún tipo de esfuerzo. Mientras que, bueno, pues si tiene una estenosis severa, la probabilidad es muy alta de que presente ya algunos datos clínicos, ¿no? Incluso mencionar que hay algunos pacientes que tienen una estenosis severa y que están tranquilos, ¿no? No presentan ninguna sintomatología en una fase inicial. Posteriormente, ya cuando hacen algún esfuerzo, bueno, pues ya se va manifestando algún síntoma. La estenosis aórtica, como les mencionaba, es una patología muy común y que predomina más que todo por los años, ¿no? ¿A qué me refiero? Hoy en día se está viendo que personas mayores de 70 años, bueno, pues lo pueden presentar con mayor frecuencia a comparación de personas menores de 70 años. Generalmente se ha visto que en la población que tiene este tipo de alteración, que tiene una edad menor a 70 años, la causa puede ser ante todo de tipo congénito, o también puede ser adquirido, como ser la fiebre reumática. La fiebre reumática es un tema muy interesante, que después lo vamos a ver, una enfermedad autoinmune porque es ocasionada por una infección aguda a nivel de la orofaringe. También, ¿no?, en nuestro medio y a nivel sudamericano se ha visto que es una de las causantes en cuanto a lo que es la alteración de la válvula aórtica como tal. En cuanto a lo que es su clasificación, por si acaso, la clasificación puede ir desde el mismo hecho de presentar una estrechez, ya sea en la misma válvula o en todo caso en la parte superior de la válvula o en la parte inferior. O sea que vamos a tener una estenosis aórtica valvular como tal, que representa la mayor cantidad de esta clasificación, que es el 90%. También vamos a encontrar una estenosis subvalvular y supravalvular, ¿no? Pero eso es una clasificación anatómica de acuerdo a la estrechez. Hay otra clasificación que bueno, clasifica de acuerdo al grado de severidad o estrechez, ¿no? Una estenosis severa, moderada o leve en todo caso, que lo vamos a ir viendo poco a poco.
Bien, acá podemos ver, si vemos bien la imagen, acá nos está mostrando la inicial A, que la estrechez puede estar por debajo de la aorta, ¿no? Acá hablamos de una estenosis infravalvular. La estrechez puede estar en la misma válvula. La inicial B nos dice, bueno, pues que puede estar presente en la misma válvula, que se presenta la mayor parte o el mayor porcentaje de estos tres. Y la inicial C nos indica que la estenosis puede estar por encima de la válvula, o sea, ser supravalvular, estar prácticamente al inicio del ventrículo izquierdo. Esta es la clasificación anatómica, ¿no?, que les mencioné hace un momento. Vemos acá nuevamente una válvula normal, donde sabemos, recordemos que la válvula aórtica tiene tres valvas, ¿no? Es trivalvar, y acá vemos cómo se abre la válvula como tal, ¿no? Cómo se abre la válvula. En la parte inferior vamos a ver una estenosis. Si bien la válvula se cierra bien, ¿no?, pero vemos en la imagen que el color mismo y la textura, se podría decir, de las válvulas son muy diferentes que la válvula normal. Entonces esta válvula de repente, bueno, tiene algún deterioro de tipo degenerativo, donde la característica muy importante es el acúmulo de calcio, ¿no? Se van calcificando las valvas y desde luego van perdiendo la flexibilidad. Acá podemos ver una válvula prácticamente, bueno, pues no, una válvula que no se cierra bien. Vemos que existe un orificio, ¿no?, que persiste por más que las valvas ya estén fusionadas durante el cierre. Esta válvula que no se puede abrir porque, bueno, pues tiene un compromiso en lo que es la apertura, está permitiendo desde luego que exista un orificio como tal, ¿no? Entonces, en la estenosis aórtica, la válvula ya no se puede abrir de forma normal, como vemos acá. Acá sí se ha abierto muy bien, el flujo va a pasar de forma normal, pero acá lamentablemente, bueno, pues existe una obstrucción, ¿no? El orificio a simple vista lo vemos que es muy pequeño. Es ahí donde hablamos de una estenosis. Dentro de lo que son las causantes por la cual se produce una estenosis, la fiebre reumática, ¿no?, como les mencionaba, es una de las causas más comunes que puede producir una alteración en la válvula aórtica. Es más, también se puede ir asociado con una lesión a nivel de la mitral. O sea, ¿a qué me refiero? Tener una doble lesión, ¿no? Tanto a nivel de la válvula mitral como también a nivel de la aórtica. Yo tengo algunos pacientes que, bueno, tienen un ejemplo, una prótesis, ¿no?, de la válvula, tanto en la mitral como en la aórtica, porque son las dos válvulas generalmente afectadas por la fiebre reumática. Entonces puede haber esa asociación. Por otro lado, denme un minuto, chicos. Entonces, continuando, otra causa que se ve comúnmente en nuestro medio y también a nivel mundial, como les decía, es el hecho que tengamos una válvula aórtica calcificada. Sabemos muy bien que algunas personas, bueno, un organismo muy diferente a otro, y por ende, este hecho va a conllevar a que nosotros pongamos y pensemos de que algunas personas pueden tener algún deterioro degenerativo más pronto que otros. Entonces, mucho dependerá de varios factores, ¿no? La alimentación, de repente algún factor genético, tal vez la actividad física, etcétera. Son algunos de los influyentes que pueden actuar dentro de lo que es la degeneración pronta de las válvulas aórticas como tal. Y bueno, pues como una tercer causante es el hecho de tener una válvula que esté mal formada, ¿no? ¿En qué sentido? En que, bueno, pues mi válvula, que debería tener tres valvas, nace con dos nada más. Estamos hablando de una válvula aórtica bicúspide, o en algunos casos pueden nacer con una valva y tener una válvula aórtica unicúspide. Es más, ¿no? A nivel de lo que es Estados Unidos, del 100% de la población, el 1% de la población prácticamente tiene una válvula aórtica bicúspide, ¿no?
que sería una cardiopatía congénita por ende, porque, bueno, esta persona nació con este defecto. Ahora, en todos los casos, nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? Y analizando cuál puede ser la causante y de por qué mi válvula presentó esta alteración como tal y posteriormente el compromiso en mi paciente. No nos olvidemos que a medida que nosotros vamos viendo, bueno, pues algunas imágenes, tenemos que orientarnos a pensar de que esa válvula sí o sí va a presentar un deterioro. Vemos acá en la imagen un ejemplo, una válvula aórtica tricúspide, trivalvar, donde vemos las tres valvas, pero acá vemos una válvula aórtica bicúspide que solamente tiene dos valvas nada más, ¿no? Entonces, esta sería una cardiopatía congénita y una causa probable de una estenosis como tal. Acá podemos ver otra imagen donde nos está mostrando una válvula aórtica, evidentemente con tres valvas, pero si vemos las valvas, miren, están llenas de calcio, ¿no? Están viejas, por así decirlo. Entonces, esta válvula no se va a poder abrir. ¿Por qué? Porque tiene estas valvas que están rígidas y por lo tanto puede condicionar una disminución dentro de lo que es el flujo sanguíneo como tal. Acá podemos ver nuevamente otra válvula donde nos muestra una válvula normal con tres valvas, un cierre hermético como tal, y acá podemos ver una imagen donde nos está mostrando una válvula envejecida, ¿no? Donde está calcificada, engrosada, que no se puede abrir bien y que en todo caso es muy poco el flujo que puede salir por esta válvula como tal. Acá podemos ver también una válvula aórtica normal con tres valvas y aquí una bicúspide con solamente dos valvas. Entonces son algunas alteraciones que estamos viendo, ojo, muy importante. Miren cómo las válvulas se encuentran prácticamente envejecidas, no se pueden abrir. Esto va a condicionar, por ende, desde luego un soplo. Y a la larga mi paciente lamentablemente va a tener alguna alteración o alguna sintomatología correspondiente, ya sea a nivel cardíaco o a nivel multiorgánico como tal. Acá podemos ver una imagen donde nos está mostrando dos gráficas interesantes. Y esto nos puede ayudar mucho en el hecho de que nosotros tal vez tengamos una idea de la causante de mi daño valvular. En personas de menores de 70 años, vemos que la causa generalmente va a ser de tipo congénito, ¿no? Esto, pero estamos hablando a nivel, ojo, tal vez no tanto en nuestro medio, porque en nuestro medio la causante, la verdad, sería más la fiebre reumática como tal. Si bien estamos viendo esta imagen, se podría decir que, bueno, pues en cierto sentido, también la causa de fiebre reumática como tal y la causa degenerativa también son unos de los porcentajes más elevados que pueden producir una alteración en la válvula o una estenosis como tal. En las personas mayores de 70 años se ve que la causa más que todo es de tipo degenerativo, ¿no? Por la edad. Y va seguida desde luego de la fiebre reumática, y también de la causa congénita. Ojo, muy importante, cuando nosotros analizamos esto, entonces tenemos que tener la idea siguiente de que si tengo un paciente que tiene menos de 70 años y tiene un soplo en la válvula aórtica, yo puedo pensar que este soplo puede ser de tipo congénito o la causante puede ser de tipo congénito y también puede ser por el mismo hecho de que sea secundario a una fiebre reumática. Si es mayor a 70 años, la probabilidad ya cambia, el porcentaje o la probabilidad podría ser que sea más de tipo degenerativo y no tanto así, bueno, de tipo congénito o de tipo prosinflamatoria que se relaciona con la fiebre reumática como tal. Entonces tenemos que tener esa idea en el momento en el que nosotros pensamos o analizamos de que el paciente está con una válvula aórtica disfuncionante, ¿no? Entonces, acá vamos a ver un ejemplo, algunas imágenes que están mostrando por un lado una válvula normal. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, doctor. Entonces, acá tenemos una válvula aórtica normal, tres valvas como tal, como podemos ver en la imagen. Acá tenemos una válvula, bueno, pues con solamente, bueno, que tiene una alteración, una cardiopatía congénita. ¿A qué me refiero? Solamente tiene una valva. Fíjense, solamente una valva
un orificio en el medio. Entonces, esta es una válvula aórtica unicúspide, ¿no? Considerada como cardiopatía congénita como tal. En la siguiente imagen podemos ver una válvula aórtica posinflamatoria. ¿A qué me refiero? Que, bueno, pues este paciente sufrió de fiebre reumática y generalmente la fiebre reumática, ¿qué condiciona en las valvas de la aorta? Por un lado, produce fusión de las comisuras. Si vemos acá, las comisuras de las valvas que deberían estar como estas, fíjense, una válvula normal no tiene unión de las comisuras, ¿no? Cada valva está desde luego libre, no está fusionada hacia la otra. Pero acá, fíjense, la parte, bueno, inicial de cada valva está fusionada a la otra. Por un lado. Por otro lado, existe un engrosamiento. Fíjense, la valva está engrosada a comparación de esta. Esas son características importantes que nosotros nos tenemos que recordar el momento en la que valoramos una válvula aórtica. Cuando hacemos el ecocardiograma o pues solicitamos un ecocardiograma, el cardiólogo que está haciendo el estudio se fija esto, ¿no? Ve el engrosamiento y ve la fusión. Y es una forma en la que él pueda tener un diagnóstico de la causante como tal de mi válvula disfuncionante. Por otro lado, tenemos por último una válvula bicúspide. Fíjense, esta válvula está prácticamente formada por dos valvas como tal, una acá y otra acá, no es trivalvar. Por lo tanto, también es considerada como una cardiopatía congénita. Entonces, estamos viendo algunas imágenes que nos están orientando a saber de cómo una válvula puede estar alterada y a saber por qué, desde luego, esto puede llevar a una disfunción como tal. Acá ya vemos otra imagen que desde luego se incorpora a lo que hemos visto. Vemos acá una válvula normal, válvula unicúspide o cardiopatía congénita, una válvula, bueno, pues con deterioro por causa posinflamatoria, como es la fiebre reumática. Esta es la válvula bicúspide y esta última es una válvula calcificada, ¿no? Si bien esta válvula tiene tres valvas, como vemos en la imagen, lamentablemente este hecho conlleva que, bueno, pues veamos la estructura de las valvas que lamentablemente están calcificadas, ¿no? Están calcificadas, llenas de calcio, envejecidas, y prácticamente esta valva, desde luego, ya no va a tener una flexibilidad eh, normal, por así decirlo, y va a existir o puede condicionar una estrechez de la válvula como tal. No se va a poder abrir el momento en la que la sangre está pasando hacia la aorta. Bien, entonces son todas estas alteraciones que nosotros podemos condicionar, ver en un paciente que presenta un soplo a nivel de lo que es la aorta y muy importante, ¿no? Si hablamos de un soplo sistólico o mesosistólico más específicamente al hablar de una válvula aórtica estenosada, son las condicionantes que la pueden producir, ¿no? Entonces acá vemos una pieza anatómica donde vemos las tres valvas, tenemos una, dos, tres, una pieza normal prácticamente, y acá tenemos una pieza donde vemos que, bueno, pues sí está envejecida. Miren, la diferencia es, bueno, muy obvia, ¿no? Los depósitos de calcios en el cuerpo de las valvas es muy notorio, y que esto, desde luego, va a impedir, ¿no?, que la válvula se pueda abrir con normalidad. Se vuelven rígidas y, bueno, pues fíjense, el orificio que se puede evidenciar es muy pequeño, ¿no? Y la sangre que va a salir por acá es mínima. Doc, Dime. ¿las calcificaciones se da solamente por la edad, o sea, por lo degenerativo, o hay alguna patología más de base que puede causar calcificaciones? No, patología como tal no, lamentablemente no se da, ¿no? Es más que todo por los años. Como les dije, tal vez también por los hábitos, ¿no?, que tiene una persona. Tú sabes que las válvulas o nuestro organismo va a envejecer más de acuerdo al trabajo que le demos, ¿no? Si tú tienes una persona, bueno, pues que es obesa, que tiene muchas niveles muy elevados de colesterol y triglicéridos, todas estas grasas se van a depositar, ¿no?, a nivel de muchos órganos, hígado, etcétera. Y lo mismo pasa a nivel del corazón. Entonces, estos componentes se van a depositar también a nivel de las valvas. En cierto sentido, van a ayudar a que esta válvula que está calcificada también te presente con mayor prontitud del deterioro. Pero
es importante saber que en algunos casos, no solamente las personas que tienen un envejecimiento de la válvula va a depender, ¿no? de tal vez de lo que es los hábitos. Se ha visto que algunas personas que desde luego tenían un familiar que tenía una válvula envejecida, también él lo presentó. ¿A qué me refiero? A un factor genético, ¿no? Tal vez eso no está muy bien estudiado, pero sí se menciona que una persona que tuvo una calcificación pronta de la válvula, la progenie lo puede tener también. Y también lo he visto, ¿no? Dentro de lo que es la práctica, que algunos pacientes que tenían, mencionaban que sus familiares o su papá y su mamá tenían algún grado de compromiso en la válvula y que desde luego en su momento fue diagnosticado como degenerativo, entonces el paciente también lo presenta. La verdad no hay un estudio bien claro al respecto, puesto que se sabe que la válvula una vez que envejece, bueno, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? No tenemos ningún fármaco, no tenemos nada para poderlo, bueno, rejuvenecer. Es parte de la vida. Claro que una persona va a presentar este envejecimiento de repente con mayor prontitud que otra, pero los factores que te indiqué generalmente son los que más se mencionan dentro de la literatura. Gracias, Doc. Bien. Bueno, continuando, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. Esto es importante para que puedan entender después y tener una clara idea de por qué vienen o tiene el paciente los diferentes signos y síntomas. Por un lado, no se olviden, y eso ya les comenté en un inicio, que esta obstrucción o esta estrechez de la válvula aórtica va a condicionar, por ende, que aumente la presión en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué va a aumentar la presión en el ventrículo izquierdo? Porque la sangre no puede pasar hacia la aorta, hay una obstrucción. Inmediatamente va a subir la presión en el ventrículo izquierdo tratando de vencer esa obstrucción, pero jamás lo va a hacer porque es algo anatómico. Por ende, este aumento de la presión va a favorecer que la hipertrofia ventricular, ¿no? Esta hipertrofia, este engrosamiento del ventrículo izquierdo va, desde luego, ir acompañada de varias alteraciones. Por un lado, puede producir algunos síntomas como ser disnea o en todo caso angina. Y por otro lado, también puede producir arritmias, ¿no? Entonces, a mis estudiantes de práctica les comentaba, ¿no? Si el ventrículo izquierdo se hipertrofia, puede existir algunas microlesiones, ¿no? O microfibrosis, producto de la hipertrofia. Y estos puntos de microfibrosis pueden generar impulsos ectópicos en el corazón, condicionando que algunos latidos ectópicos, que dentro de lo que es la evaluación electrocardiográfica lo llamamos como extrasístoles ventriculares o complejos prematuros ventriculares. Estos complejos prematuros ventriculares pueden condicionar algún grado de taquicardia, ¿no? De tipo ventricular, en todo caso. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pues acá tenemos un esquema muy interesante que nos muestra qué alteraciones puede presentar el paciente. Pues tenemos un paciente que está con una estenosis aórtica, ¿no? Que hemos dicho que la estenosis aórtica nada más que una obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Va a condicionar esto. Tenemos una estrechez y va a obstruir que salga la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, como estamos viendo en esta pequeña imagen. Este hecho que existe esta obstrucción, por un lado, va a aumentar que la presión sistólica del ventrículo izquierdo. La presión de eyección del ventrículo izquierdo va a aumentar. Este aumento del ventrículo, de presión del ventrículo izquierdo va a condicionar que una hipertrofia. El ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar. Como va a haber más músculo en el ventrículo izquierdo por la hipertrofia, el músculo izquierdo va a requerir ¿qué? Más oxígeno, porque estamos hablando de un músculo hipertrofiado, que va a condicionar que existan más células miocárdicas, y como va a existir más células miocárdicas, va a requerir más oxígeno. Y al requerir más oxígeno este ventrículo, en algún momento no se lo va a proporcionar. ¿Por qué? Porque hay poca sangre que sale del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, esto va a conllevar ¿a qué? A una isquemia, ¿no? O a una angina. Los pacientes que tienen estenosis aórtica, en algún momento se pueden quejar de dolor precordial, ¿no? De dolor precordial. ¿Por qué?
porque la lógica es esta. Si el ventrículo izquierdo se engrosa, hablamos de más tejido, ese tejido va a requerir más oxígeno, pero no se lo va a poder proporcionar. ¿Por qué? Porque hay poca sangre que va a salir siempre por la aorta, ¿no? Y ahí es donde tenemos la sintomatología referente a angina, dolor precordial, etcétera. En algún momento, ojo muy importante, el ventrículo izquierdo ya no se va a poder hipertrofiar, o sea, la hipertrofia tiene su limitación y ese ventrículo se puede dilatar, condicionando que una disfunción del ventrículo izquierdo, o sea, que el ventrículo izquierdo va a empezar a fallar. Y esto va a llevar a qué? A una falla del ventrículo izquierdo y mi paciente puede fallecer, ¿no? Por disfunción ventricular como tal. Pero todo este proceso que les estoy mencionando es un proceso largo, no es un proceso de días, es un proceso de años. Por otro lado, aumento del tiempo de eyección. ¿A qué nos referimos? Que el tiempo de expulsión de la sangre del ventrículo izquierdo va a aumentar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un orificio pequeño. No va a poder salir toda la sangre de forma normal, va a tardar en salir y a eso nos referimos con aumento del tiempo de eyección. Este retraso o este enlentecimiento de la sangre por este pequeño orificio, por ende, va a aumentar el consumo de oxígeno del miocardio y también condicionar que una angina o una isquemia, ¿no? Es menor el flujo, tarda más tiempo, y este hecho de que tarde más tiempo también va a condicionar que llegue de forma lenta esta sangre hacia todo nuestro organismo, incluyendo el corazón, incluyendo el cerebro y incluyendo todos nuestros órganos. Por otro lado, va a haber un aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo. O sea, la presión de relajación del ventrículo izquierdo va a aumentar, ¿no? Y al aumentar esta relajación, prácticamente va a aumentar el tiempo por la cual se va a relajar. Y este hecho va a condicionar una disminución de oxígeno en el miocardio. Como el ventrículo izquierdo va a tardar en relajarse, automáticamente va a tardar en la que se expulse. Por lo tanto, a eso nos referimos que va a existir una disminución de oxígeno en el miocardio, ¿no? Todo se altera, tanto lo que es no solamente la estructura como tal del ventrículo izquierdo, sino también su relajación y su contracción por el aumento de presión que existe en esta cavidad. Y por otro lado, vamos a encontrar que una disminución de la presión de la aorta. ¿A qué nos referimos? Que la fuerza con la que se va a expulsar la sangre hacia la aorta del ventrículo izquierdo va a disminuir, no va a ser la correcta. Si ustedes, analizan y bien, cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo lo hace con fuerza. Por lo tanto, la presión de la aorta, desde luego, también va a ser fuerte. Pero como en este caso va a salir poca sangre por ese pequeño orificio, automáticamente la presión de la sangre de la aorta va a disminuir y también la presión con la que se distribuye en todo nuestro cuerpo va a disminuir, condicionando que una disminución del oxígeno también en el miocardio, ¿no? Entonces, todas estas condicionantes que disminuyen el aporte de oxígeno al mismo miocardio del corazón van a favorecer que la presencia de una isquemia, y esta isquemia puede condicionar que un infarto como tal y progresar a una falla cardíaca del ventrículo izquierdo. Si hablamos de falla cardíaca, estamos hablando de una insuficiencia cardíaca, donde el ventrículo izquierdo ya ha perdido esa función de bomba y lamentablemente va a afectar a otras estructuras. Recordemos que un ventrículo izquierdo, que corresponde a las cámaras izquierdas, que empiezan a fallar, pueden afectar a las cavidades derechas y condicionar una falla total del corazón con la presencia de, algunos datos también clínicos de una insuficiencia cardíaca derecha como ser congestión. Pues todo esto es lo que se acontece producto de la estenosis aórtica. Pero nuevamente les recalco, no piensen ustedes que todos los pacientes con estenosis aórticas van a presentar esto, ¿no? Dependerá desde luego del tiempo de presentación de la estenosis y también dependerá de algunos otros factores, como ser, por un lado, la presencia de otra patología como tal, o en todo caso, la presencia de alguna arritmia que puede estar condicionada por la alteración en la estructura cardíaca. Si bien acá estamos hablando netamente de la parte funcional, todo esto también va a afectar a otras estructuras. Recordemos lo siguiente, si mi ventrículo izquierdo está hipertrofiado, está aumentado la presión,
Esto va a afectar a mi aurícula izquierda, porque la aurícula izquierda no va a poder pasar la sangre de forma correcta, al 100%, por así decirlo, hacia el ventrículo izquierdo porque está aumentada la presión. Automáticamente la aurícula tiene que aumentar su presión. ¿Y cómo lo va a hacer? Dilatándose. Si la aurícula izquierda se dilata, puede crear puntos de microfibrosis y condicionar una fibrilación auricular. Y ahí tenemos arritmias, ¿no? Entonces, los pacientes que tienen estenosis aórtica también pueden ir condicionados o pueden estar presentes con algún otro grado de arritmia dentro de lo que es la función cardíaca. Entonces, acá tenemos un ejemplo de la clínica, ¿no? El paciente puede tener síncope, ¿no? ¿Por qué? Porque le llega poca sangre al cerebro, ¿no? Ya habíamos hablado que síncope es una pérdida del conocimiento de forma súbita, ¿no? El paciente pierde el conocimiento por corto tiempo y se recupera rápidamente. Y se explica por qué, porque como sale poca sangre por el ventrículo izquierdo, por la aorta, por la estenosis, poca sangre va a llegar al cerebro y como existe poca sangre, poco oxígeno, en algún momento puede existir esta pérdida del conocimiento. Disnea, ¿por qué disnea? Porque es obvio que nuestro corazón está bombeando poca sangre que va a llegar a los pulmones, poca sangre que va a llegar a todo nuestro cuerpo, poco oxígeno en todo nuestro cuerpo y por lo tanto se va a manifestar con cansancio o falta de aire. En algunos casos, el paciente puede tener fibrilación auricular. Es una arritmia condicionada por la dilatación de la aurícula izquierda. No todos los casos se puede dilatar, dependerá mucho del daño en la estenosis aórtica como tal. Algunos pacientes que tienen fibrilación auricular, y eso les comentaba a mis estudiantes por la irregularidad que presenta la fibrilación auricular, puede ir condicionada o puede desencadenarse con qué, con un ACV, ¿no? Entonces, el ACV, que es un accidente cerebrovascular producto de qué, del desprendimiento de un trombo que está condicionada por la arritmia llamada fibrilación auricular. En algunos casos puede haber una endocarditis, ¿no? Una inflamación y una infección a nivel de la capa interna del corazón, como ser el endocardio, producto de qué, de esta estenosis como tal. Y angina, ya les expliqué por qué angina o dolor precordial, por el hecho de que la hipertrofia del ventrículo izquierdo va a requerir más oxígeno, y nunca le va a llegar más oxígeno. ¿Por qué? Porque tenemos esta estrechez a nivel de la válvula aórtica. Y por último, un porcentaje, por si acaso mínimo, llega a fallecer, tienen muerte súbita. Se ha visto que algunos pacientes con estenosis aórticas severas pueden fallecer. Por lo tanto, he ahí la importancia en poder enfatizar y dar una solución a esta estenosis como tal. Es más, yo tuve una paciente que lamentablemente falleció, ¿no? Pero no es porque, bueno, pues no se hizo